Hola chicos, ¿cómo están? Tercer domingo de escuelita dominical de cuarentena. Yo la verdad los extraño un montón. Me imagino que todas las seños están de esa forma, extrañando horrores a sus alumnitos. Así que desde acá les mandamos todo nuestro amor a cada uno de los niños que pertenecen a la escuelita dominical de la Iglesia Bíblica de Laguna Seca y de la Iglesia Bíblica del 17 de agosto. Hoy también es un día muy especial porque estamos celebrando la Pascua. La Pascua es un tiempo muy especial para todas las personas que creemos en Jesús. Recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Recordamos que se entregó por amor para salvar al mundo, pero también recordamos que después de 3 días de estar sepultado y muerto, resucitó, volvió a vivir como Él dijo. Tenía poder para volver a tomar su vida porque es Dios y solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Así que estemos felices. Hoy festejamos que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. Hoy festejamos que tenemos vida eterna con Jesús. Hoy celebramos que estamos vivos gracias a Jesús. Ahora vamos a pasar a la lección. Y para saber más de Jesús y más de esta historia, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia. 120 personas estaban juntas en Jerusalén esperando, expectantes, lo que Dios iba a hacer. Cuando el Espíritu Santo llegó durante las fiestas de Pentecostés, es decir, la fiesta judía de las cosechas. Ese día, cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre los creyentes, las personas recibieron poder de parte de Dios. Y una de las cosas maravillosas que pudieron hacer con ese poder es contarle a todos los extranjeros que estaban viniendo a la fiesta a festejar Pentecostés y a hacer sus sacrificios en el templo que Jesús era Dios. Las personas estaban escuchando en su propio idioma la palabra de Dios. Eso es un milagro. Realmente es magnífico. Pero aún así pensaron que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque no entendían las cosas que decían. Y entonces dijeron, estos están ebrios, estos están borrachos. Ahí nomás, alguien se paró para decir que estaban muy equivocados. ¿Quién fue? Sí, fue Pedro. Este señor que había negado a Jesús 3 veces delante de unas cuantitas personas, tuvo la posibilidad de pararse y se paró delante de todos y les dijo, oí mis palabras. Y le prestaron atención. Y ahí Pedro les cantó sus verdades. Le dijo todo lo que pasó con Jesús y que si no se arrepentían de sus pecados, no había salvación para ellos. Las personas empezaron a escuchar y les llamó la atención las palabras de Pedro. Muchas personas creyeron en Jesús ese día. Muchas personas aceptaron a Jesús en su corazón ese día. Y se fueron salvos y felices a sus países. Eso significó que en muchos lugares del mundo, esta gente que contaba de Jesús a los demás, formen pequeños grupos que se pasaron a llamar iglesia. Pedro y Juan fueron juntos al templo de Dios a adorar. Cuando estaban pasando por una de las puertas que se llamaba La Hermosa, vieron a este señor que era un señor que era cojo de nacimiento. Sus pies no funcionaban, entonces por lo tanto no podía pararse. Pedro y Juan sintieron mucha compasión de este señor que durante más de 40 años no había podido correr, no había podido caminar, no había podido saltar, no había podido trabajar, solamente podía conseguir recursos pidiendo limosna en el templo. La compasión no es tener lástima, la compasión es identificarte con el dolor de otra persona y querer ayudarle, ¿sí? La compasión nos mueve a colaborar con el otro para que mejore. Entonces Pedro y Juan se acercaron a él y Pedro le habló. Seguramente este hombre estaba esperando que Pedro y Juan le dieran unas monedas y siguieran su camino, como hacía todo el mundo. Pero Pedro habló y le dijo, mira a nosotros. Y el Señor les miró, seguramente extendió las manos. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. El cojo habrá pensado, uy, ¿y entonces para qué quiere que lo mire? Y entonces le dijo,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le tomó de la mano y entonces el cojo se prendió y Pedro lo levantó. Lo maravilloso fue que el cojo sintió en su cuerpo que podía caminar. Sus pies de repente tuvieron fuerza, sus piernas lo sostuvieron. Notó que algo espectacular estaba pasando en su cuerpo. Estaba sano. Y entonces, como cualquier persona que ha estado toda su vida enferma y de repente recibe la sanidad de Dios, ¿qué hizo? Empezó a saltar. Saltaba, cantaba, adoraba a Dios. Entró corriendo al templo, saltando, cantando, bailando. Él entendía que no habían sido Pedro y Juan, sino el mismo poder de Dios el que le había sanado. Las personas empezaron a seguirlo porque lo reconocieron. Dijeron, che, eso no es el cojo al que siempre le damos las monedas. Sí, parece que sí. Ay, yo creo que sí, que lo suelo ver, dijo otra seguramente. Y entonces empezaron a seguir al ex cojo, porque ahora ya estaba sano. Cuando se acercaron más a él, vieron que estaban cerca Pedro y Juan, porque el cojo no se separaba de ellos. Y Pedro, cuando todos estaban maravillándose de ese milagro, aprovechó para hablar del autor del milagro. Sí, habló de Dios, habló de Jesús y les dijo, ¿por qué nos miran así? Como si nosotros pudiéramos hacer estos milagros. Nosotros no fuimos, sino que fue la fe en Jesús de Nazaret lo que hizo que este cojo se haya sanado. 5.000 personas creyeron que Jesús es el Salvador del mundo ese día. Pedro, quien había tenido miedo de decir que Jesús era su Salvador, ahora estaba declarando ante el mundo por medio del poder del Espíritu Santo que Jesús es Dios. A muchas personas no les gustó esto que estaba haciendo Pedro. Pensaban que iban a perder poder y es más, los sacerdotes y los jefes religiosos tenían miedo que descubran que ellos habían sobornado a los soldados para que la gente no se entere que Jesús había resucitado. Y entonces decidieron meterlos en la cárcel. Pobre Pedro y Juan, ahí los dos, en la cárcel se pasaron toda la noche y al otro día salieron para ser interrogados. Era una situación muy difícil para Pedro y para Juan. Sabían que sus vidas corrían peligro. Estas personas no jugaban, chicos. Eran personas muy poderosas. Y entonces quisieron intimidarlos y le dijeron, bueno, a ver, digan lo que tienen que decir. Y entonces Pedro tuvo que decidir. Y decidió por Jesús. Se paró delante de los sacerdotes y de los principales y les dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Estaba hablando de Jesús y les estaba predicando el evangelio a estas personas. Pedro se estaba arriesgando, estaba poniendo en riesgo su propia vida por hablar de Jesús. Ese nuevo valor que tenía Pedro solamente se lo había dado Dios por medio del Espíritu Santo. Los principales no sabían cómo dejarlos presos porque no tenían ninguna cosa mala que decir de ellos. Los amenazaron y le dijeron que no hablaran más de Jesús a ninguna persona. Pedro y Juan no estuvieron de acuerdo con eso. Pedro se plantó y les dijo a los sacerdotes, ustedes juzguen qué es más importante, qué es lo necesario, obedecer a los hombres o a Dios. Con esto le estaba queriendo decir que él no iba a dejar de hacer el trabajo que Jesús le había dado para hacer solamente por unas amenazas. Cuando los dejaron salir, ellos fueron a buscar rápidamente a sus amigos y hermanos en Cristo, quienes los consolaron porque seguramente estaban asustados. Todos juntos oraron y le dijeron a Dios, Señor, mira las amenazas de estas personas. Nosotros estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Entonces, así se sintieron fortalecidos en el poder de Dios por medio de la oración y compartieron sus cargas unos con otros. La iglesia crecía y se fortalecía y se iba llenando cada día de las personas que creían en Jesús como su Señor y su Salvador. Así que chicos, esto es todo
por la clase de la semana. Hemos aprendido muchas cosas hasta ahora. Hemos aprendido sobre confiar en Jesús, sobre las nuevas oportunidades, sobre el valor para hablar de nuestro Dios delante de las personas y sobre el poder que tiene Dios para cambiar la vida de las personas, para arreglar sus corazones y para salvarlos para siempre. Si no conoces a Jesús y lo estás conociendo ahora y querés ser parte de la familia de Dios, no tenés que hacer nada del otro mundo. Solamente hablar con Dios en oración, hablar así como nosotros hablamos con cualquier persona y decirle: querido Dios, reconozco que soy pecador, que mi pecado me aleja de tu presencia, pero yo creo que Jesús murió y que resucitó en la cruz para limpiarme de mis pecados y quiero ser parte de tu familia. Sé mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy les tengo una sorpresita, así que vamos a orar y después se las presento. Juntamos las manitos, bajamos la cabecita y cerramos los ojitos para no desconcentrarnos y vamos a hablar con Dios. Amado Dios, tantas gracias te damos, Señor, por saber, Padre, sobre ti, sobre Jesús. Tantas gracias te damos porque tú nos has salvado y nos cuidas siempre a pesar de estos tiempos difíciles. Tantas gracias te damos porque sabemos que un día vamos a vivir con vos. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos y por estar siempre con nosotros. Danos valor para hablar a todos de estas buenas noticias. En el nombre de Jesús, amén. Y como les dije, hay una sorpresa para todos los niños de la Escuelita Bíblica de Laguna Seca y 17 de agosto, así que acá se las dejo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este videito es para saludarles, decirles que no me olvide de ustedes. Están siempre en mis oraciones y sus familias también. Espero verlos muy pronto porque tengo muchas ganas de darle muchísimos abrazos y de aprender juntos la palabra de Dios. Mientras tanto, espero que estén disfrutando de las hermosas clases que la señora Flavia nos prepara todos los domingos. ¿Vieron que ahí, después de la clase, ella nos manda a memorizar versículos y a hacer actividades en familia? Bueno, aprovechen, ¿sí? Entonces, para cuando volvemos podemos charlar de todas las cosas que aprendimos del Señor estando en nuestras casitas y en familia. Los amo muchísimo. Nos vemos prontito. Hola chicos, ¿cómo están? Saben que a pesar de que no nos veamos, la señora de la escuelita, seguimos orando por ustedes y su familia. Dios los bendiga muchísimo, los extrañamos un montón, esperamos verlos pronto. Cuídense, no salgan de casa, así nos cuidamos entre todos. Los amamos. Besitos. Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy aquí con mi amigo Elías, que sabe que en el tiempo que él tuvo que hablar y tuvo que decir muchas cosas, también era un tiempo así como el que estamos viviendo. ¿Están aburridos de estar en su casa? Por eso es lo que yo le quiero contar, una historia cortita solamente. ¿Saben qué? Había un rey muy malo que se llamaba Acab. Y como si fuese poco, la esposa que se llamaba Jezabel era otra bastante complicada. Estos dos reyes estaban haciendo lo malo en Israel. Entonces Dios le dijo: anda Elías y decile que solamente por tu palabra va a volver a llover en Israel. Y durante 3 años no va a llover. ¿Sabes que después de que Elías le dijo esto al rey Acab, el rey Acab se enojó muchísimo y buscó matarlo a Elías? Entonces Elías, para que no lo maten, tuvo que huir y fue a una cueva donde era alimentado por los cuervos. Le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. ¿Qué te quiero decir con esto? En este tiempo en que vos tenés que estar en tu casa, tenés que quedarte. Porque Elías también pasó algo parecido. Elías tenía que recibir alimento de los cuervos. Qué raro, ¿no? Pero Elías fue obediente.
Por eso quiero saludarte y quiero decirte quédate en tu casa, que esto va a pasar y vamos a estar juntos. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho, te mando un gran besote y cuídate mucho y quédate en tu casa.